corto pensamiento que quiero compartir en esta mañana lo he titulado Un pueblo que de labios me honra. ¿Amén? ¿Puede decirlo conmigo? Un pueblo que de labios me honra. ¿Amén? Esto es basado en algo que el Señor puso en mi corazón y que se está viviendo hoy en día en la iglesia. Y lamentablemente es una iglesia fría, ¿ya? Y de pronto podemos decir, bueno, estamos bien con Dios y toda la cosa va bien, pero espiritualmente hay un enfriamiento en la iglesia, a nivel general. Amén. Y es de lo que quiero que hablemos en esta mañana. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, si tiene su Biblia ahí, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 15. San Mateo capítulo 15, del verso 1 en adelante, amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos, diga conmigo, quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios en vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, están cambiando el mandamiento de Dios. El Señor le dijo a Moisés, escribe que honra a padre y madre, y ellos lo cambiaron por una tradición, que lo que yo voy a honrar a mis padres, eso lo voy a ofrecer a Dios, y dejan de lado a sus padres. O sea, están cambiando la ley que Dios había dejado. Entonces dice, vosotros hacéis esto, y también están cambiando, dice el verso número 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Diga conmigo, invalidando. Dígalo conmigo, invalidando la palabra de Dios. Verso número 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Es una palabra que cuando yo empecé a meditarla, me estremeció muchísimo porque es un poco fuerte, ¿no? Y yo sentía que el Señor me decía hipócrita. Y yo como que dije, uy, Señor, yo, como Pedro, ¿me vas a negar? No. Y yo creo que si hoy alguien se para frente a ti y te dice, tú eres un hipócrita, eso ofende, ¿verdad? ¿Cuántos se ofenderían? Levante su mano, ¿cuántos se ofenden si alguien les dice hipócrita? Yo me ofendo. Pues el Señor me decía, hipócrita. Y yo, bueno, Señor, ¿por qué? Y empecé a meditar. Y empezó el Señor a tocar mi corazón y a darme esta palabra. Y me decía, el pueblo está invalidando la palabra de Dios. Y yo decía, ¿qué significa? O sea, ¿cómo podemos invalidar tu palabra, Señor? Si la iglesia lo que hace, yo no entendía. Yo le decía, si lo que hacemos es leer, escudriñar y hacer lo que dice la Biblia, vamos a la iglesia, cantamos coros, nos regocijamos, y estamos en la iglesia, Señor, ¿cómo la invalidamos? Yo creo que la invalida el que se descarría y deja de asistir y de pronto dice, ya no quiero ser más evangélico y se vuelve al mundo. Yo creo que ellos son los que invalidan, pero me decía el Señor, no. Mi iglesia se está volviendo una iglesia fría, porque ha invalidado mi palabra. Así que invalidar la palabra es saber lo que está escrito, como los fariseos,
Y los escribas dice que ellos eran muy estudiados en la ley y la conocían al pie de la letra, pero ellos la estaban invalidando por costumbres que tenían. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tú estás invalidando la escritura? Medita. ¿Tú invalidas la palabra de Dios? Y yo te quiero dar 3 razones, o por decirlo de alguna manera, 3 síntomas que tiene una persona que se está volviendo fría ante su Dios. Y hay muchísimas, y aquí nos podríamos quedar hablando de muchísimas todo el día y toda la tarde. Pero yo quiero darte 3 razones que el Señor puso en mi corazón. Y la primera está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, tenga la bondad. Y es un ejemplo para que miremos cómo se puede invalidar la palabra de Dios de una forma como tan sencilla. Hebreos capítulo 10, el verso 19 en adelante. ¿Ya lo tienen? Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entrando en el lugar santísimo, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz cuando murió, dice que el velo del templo se rasgó. ¿De qué manera se rasgó el velo? No se rasgó de una forma normal. Se rasgó de arriba abajo. O sea que no podían decir que era que un hombre lo había cortado. Ese velo, ¿qué significaba? Un pequeño recuento para que entremos en materia. Estaba el templo y el templo se dividía en 2 zonas, especialmente. Que estaba el lugar santo. Por decir, este lugar donde estamos todos es el lugar santo, para que nos hagamos a la idea. Todos podemos estar en el lugar santo, reunidos. Y está el velo, que vamos a hacer de cuenta que es este muro. Está el velo, y detrás del velo está el lugar santísimo. Pero a ese lugar santísimo, ese velo, solo podía pasarlo una persona, una vez al año. Y era el sumo sacerdote. Por eso si de pronto algún día te dicen, uy hermano, tú eres el sumo sacerdote, oiga que no le están echando flores. Eso es un vainazo. Que vienes una vez al año a la iglesia. Y sí que hay hermanos sumos sacerdotes. Así que el sumo sacerdote podía cruzar, podía ir al templo una vez al año y podía entrar en ese lugar, podía traspasar ese velo. Porque allí estaba la presencia de Dios, estaba el arca y estaba la presencia de Dios allí. Si alguien cruzaba ese velo, moría en el acto. Porque no podía entrar una persona, era como una división entre la presencia de Dios y el hombre. Porque el pecado no podía, Dios no podía estar junto con el pecado. Entonces si alguien entraba, moría a causa de su pecado. Pues como el sumo sacerdote iba una vez al año, todo el mundo añoraba que llegase ese día. Porque era el momento en el cual ofrecían sacrificios para redención de los pecados del pueblo. Si esa persona, si ese día no llegaba y la persona se moría y tenía sus pecados, pues lamentablemente se condenaba porque no había remisión para sus pecados. Entonces era un día muy anhelado por todo el pueblo como tal. Cuando el Señor Jesús muere, dice que el velo se rasga, se rompe ese velo y hay comunión entre el hombre y la presencia de Dios. Ya no hay un obstáculo para que tú y yo entremos en la presencia de Dios. Tú puedes venir a la iglesia y estás en el lugar santísimo, pero lamentablemente no lo valoramos como aquellos lo valoraban. El sumo sacerdote durante todo el año tenía que prepararse para ese día en especial y tenía que guardarse todo el año. Dice la escritura
que si el sumo sacerdote llegaba el día de ir a ofrecer el sacrificio, y iba de camino al templo, y si de pronto pisaba algo donde hubo inmundicia, por ejemplo, si se murió un perro o lo que sea, y ese lugar estaba inmundo, y el sumo sacerdote sin saberlo, tocaba con su manto quizá, al entrar en el templo, en el lugar santísimo, automáticamente se moría, porque ya iba inmundo. Mira lo delicado que era entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. El sumo sacerdote le ataban una cuerda y tenía unas campanitas en el borde de su manto. Las campanitas no eran para decoración del manto, ¿sabe para qué era? Porque cuando el sumo sacerdote estaba adentro, él estaba ya orando, sacrificando, orando por el pueblo, y se estaba moviendo constantemente. Y el pueblo estaba al otro lado del velo, todos reunidos, escuchando las campanitas. Si las campanitas se movían, era porque el sumo sacerdote seguía vivo. Porque nadie podía mirar, nadie podía entrar, escuchaban. Y si de pronto el sumo sacerdote se quedaba por un momentico quieto, tiraban de la cuerda para saber si estaba despierto o si había muerto o qué había pasado. Y si sonaban las campanitas otra vez, volvía como que el alma al cuerpo. ¡Ay, sigue vivo, sigue vivo! Porque si el sumo sacerdote moría, ¿quién ofrecía el sacrificio? Ya era un año que pasaba sin perdón de pecados. Entonces era muy importante la preparación para ese día. Tú y yo hoy tenemos el privilegio, mi hermano, de entrar en el lugar santísimo. Y lamentablemente no lo valoramos como deberíamos valorarlo. Porque venimos a la iglesia como un día más. Porque venimos a la iglesia y a veces sin expectativas. Porque venimos a la iglesia, a veces el que está aquí al frente tiene que darnos cuerda y cuerda y cuerda para que entremos en calor en la presencia de Dios. Porque no es un momento anhelado. Porque no es un momento que valoremos y que digamos, si yo no fuera a ese lugar santísimo como cantábamos, es lo más hermoso. No hay lugar más grande, más hermoso que estar en tu presencia, Señor. Eso lo cantamos. Pero dice Mateo, de labios lo estás diciendo, pero en tu corazón, ¿qué hay? Cuando tú cantas esa canción, ¿lo estás viviendo? Cuando tú vienes a la iglesia, se te ve ese gozo y dices, vámonos, porque hoy llegó el día, hoy llegó el día del culto, vámonos para la iglesia. ¿O es simplemente porque es el día del culto y toca asistir? Como para no dejar la rutina. ¿Cómo sería si fuera una vez al año solamente el poder ir a la iglesia? Yo creo que para muchos sería un descanso, ¿no? Uy, qué rico ir solamente una vez al año. Para otros yo creo que sería decepcionante, triste, poder pasar todo un año sin estar en la presencia de Dios. Yo no sé si cuando tú te vas de vacaciones y de pronto no puedes asistir al culto porque estás lejos, no sé si tú sientes un vacío o te da igual. No sé si cuando tú no puedes venir a un culto sientes un vacío o te da igual. Y mira lo que dice el verso 19, porfa, nuevamente el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, nadie os obliga, nadie, eso es voluntad propia, de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Verso número 20. Por el camino nuevo, sí. Y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y levantando un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Con corazón qué? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mira cómo tenemos que presentarnos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice aquí el verso número 25, no dejando
¿De qué? Esto es algo que se vive mucho y que todos lo hemos pasado. Dejar de congregarnos. Y el dejar de congregarte no es simplemente dejar de asistir a la iglesia. El dejar de congregarse es tener la libertad de venir un día al culto, al lugar santísimo, y no venir. Estás en libertad de hacerlo o no hacerlo. Pero dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo malo no es dejar de ir a un culto. Porque no estoy diciendo que si no vienes el domingo o si no vienes el viernes te vas a condenar. No, yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, ¿por qué no vienes? Por ejemplo, el día viernes. Yo creo que aquí vemos por lo menos unas 60 personas, yo creo. 50, 60 personas. Hoy. ¿Sabes cuántos asisten a un culto el día viernes? 5, 6, 3, máximo 10. Cuando es por cuestión de trabajo, entiendo, porque tienes un compromiso, tienes que responder allá. Quizá un día te enfermas, es normal porque a todos nos ha pasado por cuestión de salud, quizá no pudiste asistir. Pero ¿qué de aquellos que lo tienen por costumbre, dice el Señor? ¿Qué de aquellos que lo tienen por costumbre? Están invalidando la palabra de Dios. Porque aquí dice, no deje de congregarse. Esto es un mandamiento. Y nosotros decimos, bueno, hay personas, no sé si de pronto usted lo ha dicho, o si lo ha escuchado, de personas que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia, no, yo la verdad hace días no voy, pero yo sigo con Dios. El hecho de que no vaya a la iglesia no es el hecho de que me haya apartado de Dios. Pues déjeme decirle, mi hermano, que cuán equivocado usted está. Y si quiere pensar así, está en toda su libertad de pensarlo así, pero usted está muy lejos de Dios. Porque aquí dice el Señor, no deje de congregarse. Es que yo en la casa leo la Biblia. Aquí no dice, no deje de leer la Biblia. Es que yo en la casa oro. Aquí no dice, no deje de orar. Aquí dice, no deje de congregarse, punto. Pero es que a mí me dijeron que bueno, que si me quedaba en la casa y oraba y cantaba, que no estaba mal. Estás invalidando la palabra de Dios por consejo de hombres como doctrina, dice Mateo. Porque te dicen que está bien, pero la palabra dice que está mal. Y así estamos invalidando y justificando nuestras obras. Y te repito, no estoy diciendo que dejes de trabajar por venir, pero cuando tienes el tiempo, ¿qué estás haciendo, mi hermano? Y todos entramos en esto. Como dijo el Señor, que arroje la piedra aquel que esté libre de pecado. Porque todos entramos aquí. Una iglesia fría. Un pueblo que de labios me honra. Y así estamos invalidando la palabra de Dios. Y vienen consecuencias y le decimos, ¿pero por qué, Señor? Ya no voy a la iglesia. Pues lo estás invalidando peor. Miremos lo segundo porque quiero avanzar. El segundo síntoma de una persona que se está enfriando en relación con Dios está en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, porque quiero avanzar. Mateo capítulo 6, verso número 5. Dice aquí el Señor, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Oiga otra vez. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está hablando de una intimidad con Dios. El segundo síntoma es que perdemos o descuidamos la intimidad con Dios. Intimidad con Dios no es irte para el trabajo y orar por el camino. Intimidad con Dios no es leer el versículo y ya. Intimidad con Dios no es estar durante el día cantando alabanzas. Intimidad con Dios es dedicar el tiempo allí en el secreto con Dios.
Tú puedes tener relación con personas, pero no tienes intimidad con las personas. Tú puedes tener una relación con Dios, pero no tienes intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios es allí en el secreto, donde tú vas y te postras y le dices: Señor, hoy vengo ante ti. Hoy quiero dedicar estos 5 minuticos, esta media hora, estos 15 minutos, esta hora, el tiempo que tú quieras. Pero decirle: Señor, hoy quiero estar en tu presencia. Hoy quiero dedicar este momentico exclusivamente para ti. Esa intimidad, lamentablemente, se ha ido perdiendo. Por el afán de la vida, no sé si usted ha notado que ahora todo es unas carreras. Todo es a las carreras. Te levantas por la mañana, te alistas, te bañas, te vistes, desayunas y sales corriendo. Y ya ni tiempo tenemos de orar. Y en el trabajo llegas por la tarde cansado a comer, a cenar, a bañarte, a empijamarte, a descansar. Y se nos pasa el día y todo es a las carreras. Y estamos descuidando una intimidad con Dios. Oramos, sí oramos, pero eso no es intimidad. Lee la palabra, sí lee la palabra, pero eso no es intimidad. Hay personas que tienen en su casa la Biblia abierta en el Salmo, en el libro ahí de la promesa, pero eso no significa nada, mi hermano. El diablo también conoce la Escritura, ¿sí lo sabías? Satanás también se la sabe de memoria, y hasta mejor que tú y yo. Porque cuando te va a hacer tropezar, Él sabe por dónde entrar. Y nos lleva a invalidar la palabra de Dios. Y estamos descuidando esa comunión con Dios. ¿Cómo eras cuando conociste al Señor? Con ese amor ferviente, que a todo el mundo le hablabas de Dios, que en tus conversaciones todo tenía que ver en relación con Dios. Hoy, ¿qué palabras salen de tu boca? Hoy, ¿cuáles son las conversaciones? Hoy, ¿cuáles son los pensamientos? Hoy, ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿Es realmente Dios importante para nosotros, iglesia? Los tiempos se acercan y Maranata, dice: el Señor está a la puerta. El Señor está ahí cerca, y la pronta venida del Señor está tan cerca, mi hermano, pero lamentablemente estamos tan fríos, estamos tan descuidados de la presencia de Dios que ya nos da igual. Y si nos las analizamos, decimos: bueno, sí, no, estamos en la iglesia y estamos bien. Yo te pregunto, ¿tú estás bien con Dios, mi hermano? ¿En realidad estás bien con Dios? Si hoy puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, aquí estoy, y vamos a hablar así sinceramente. Tú puedes mirar a Dios a los ojos y decirle: Señor, ¿tú sabes que yo estoy bien contigo? ¿O será que tenemos muchos motivos diciéndole: Señor, lamentablemente yo invalido tu palabra, porque la conozco, pero quizá hago lo que me parece? Hay personas que te preguntan: ven, ¿y esto está mal hacerlo? Si preguntas si está bien o está mal, es porque sabes que está mal, si no, no preguntarías. El que actúa sin saber, peca y no sabe. Pero el que pregunta si está bien o está mal, en el fondo sabe que está mal. Entonces, ¿por qué preguntas? Porque quieres escuchar consejo de hombre como doctrinas para invalidar la palabra. Un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos. Invalidamos la palabra de Dios. Cuando tú oras con Dios, sientes la presencia de Dios, mi hermano, de tal forma que quisieras no parar de orar. Hace años, yo recuerdo que hace años, cuando asistíamos a la iglesia, se sentía una presencia de Dios, se sentía un avivamiento, se sentía una unción. Y no sé si tú lo notas, pero hoy en día es un enfriamiento total. Y no es porque estemos en pecado, no es porque estés haciendo quizá lo peor, no es porque no estés buscando de Dios. Le estás buscando, pero le buscamos a nuestra manera, como los fariseos, como los hipócritas. Y dice el Señor: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que por la mañana oremos: Señor, hoy te alabo, te bendigo, está conmigo, Señor, todo el día, hoy, Señor, que tu presencia esté conmigo, y salimos
Y con nuestras palabras estamos negando a Dios. Nos enfadamos y se nos olvida que somos cristianos. En nuestras conversaciones, ¿cuáles son los motivos de conversación? Y si nos quedamos hablando, mi hermano, hay muchas cosas que nosotros invalidamos, que sabemos que está mal, pero que lo hacemos. Mentir, juzgar, blasfemar. Y la iglesia se está enfriando. ¿Recuerdan la historia de las vírgenes? 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes que no se prepararon, que dijeron: yo sé que el novio viene, y si él dijo que venía, él viene. ¿En cuál estás tú, mi hermano? Nos estamos enfriando. Quiero que pasemos al tercero, y este punto sí que ha sido muy criticado. Malaquías capítulo 3, hay unas hojitas atrás. Malaquías capítulo 3. Estos son azotes que el Señor muchas veces nos da. Dice que al que Él toma por hijo, disciplina. Dice que al que Él ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Se ha leído ese pasaje? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos creen que el Señor nos ama? Levante la mano. A ver, ¿cuántos creen que el Señor nos ama? A ver, yo miro. Uy, mi hermano, pues déjame decirte que el Señor te ama. Indudablemente el Señor nos ama, porque no me quedo fuera. Pero dice que al que ama, disciplina. ¿Y cómo la disciplina de un padre? Bueno, todos lo sabemos. Así no seamos padres. Los que no son padres igual saben cómo la disciplina porque son hijos, ¿no? Pues mi hermano, Dios nos ama y nos disciplina. ¿Y cuántos creen que somos hijos de Dios? 1, 2, 3, 4. Aquí vemos 4, 5 hijos de Dios. Pues dice que a todo aquel que tomó por hijo, lo azota. Azotes. Malaquías capítulo 3, del verso número 6, mira lo que dice. Porque yo Jehová, ¿qué? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Oiga, ¿os habéis qué? Apartado de mis leyes. Y no las guardaste. Volveos a mí, dice el Señor. Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Oiga, cuando decimos que estamos invalidando la palabra, así tal cual estaba yo. ¿Pero en qué la he invalidado, Señor? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y esta palabra sí que es invalidada, muchísimo, y muy criticada y muy juzgada, mi hermano. Y usted no sabe a veces lo difícil que es pararse uno aquí y hablar de este tema. ¿Sabe por qué? Porque lo que se habla afuera es que esto es el invento del pastor. Los tontos que mantienen al pastor, los que trabajan para ir a llevarle el dinero al pastor. Y tenemos razones para no ofrendar y no diezmar. Muchas veces invalidamos la palabra de Dios.
Una iglesia fría. Una iglesia que de labios lo honramos, pero que nuestro corazón se deja llevar por consejos de hombres como doctrinas. No, es que el diezmo yo lo voy a coger para ir a bendecir a otra persona. El Señor dice, trae el diezmo. Y habrá alimento en tu casa. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero invalidamos la palabra, mi hermano. Y así muchas veces. Y con muchas otras cosas. Porque nos volvimos una iglesia fría. Y pensamos que nada pasa. Pero espiritualmente mucho está pasando. Y nos dejamos llevar por lo que dice la gente. Tranquilo, eso no pasa nada, mi hermano. Pero ¿qué crees tú, mi hermano? Que invalidando la palabra de Dios, estamos honrando a nuestro Dios. Que haciendo las cosas como nos parece, estamos honrando a Dios. Que viviendo como estamos viviendo, estamos honrando a Dios. Lamentablemente muchas veces nuestro testimonio no es como el de un hijo de Dios. Y preguntan, ¿tú eres cristiano? Ay, es que yo no sabía. Porque como habla así, porque como actúa así, porque como hace esto. Yo pensé que los evangélicos no hacían esto. ¿No se lo han dicho alguna vez? A mí en alguna ocasión me lo dijeron. Porque algo hice, no recuerdo qué fue. Y me dijeron, ¿los evangélicos pueden hacer eso? Y yo como que me frené y ¡pum! ¡Qué cachetada que me dieron! Eso fue como si el Señor me hubiera cogido y ¿por qué hace eso? Y me dijeron así, ¿los evangélicos pueden hacer eso? Yo no recuerdo si fue una palabra, algo hice. Y así me cogieron de frente. Y yo quedé frenado y dije, ups, perdóname, Señor. Y así nos la pasamos. Invalidando la palabra de Dios. Un pueblo que de labios me honra. Y quiero ir finalizando. Póngase sus pies, mi hermano. Un momentico sobre sus pies, póngase ahí. Y quiero ir terminando con este pasaje. Segundo libro de Crónicas. Princesa, ¿me ayudas, por favor? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Ya lo tienen? ¿Y qué pasó con el gozo? Santo mi Señor. ¿Cómo era que al principio? ¿Dónde están las damas? ¿Qué se hicieron? ¿Se fueron? ¿Dónde están las damas? A ver, esas damas que lavan y glorifican al Señor. ¿Y esos hombres? A ver, ¿dónde están? Ah, es que pensé que se habían ido. Disculpen, mi hermano, es que como que tengo los lentes sucios, yo no sé, pero pensé que se habían ido. No, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Mira lo que dice. Verso 14 dice: si se humillara, ¿quién? Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran, ¿de qué, perdón? ¿A quién le está hablando? Porque está diciendo, si se convirtieran. ¿Esto es para los nuevos? Por favor, leamos unos versos atrás. El verso número 11, por favor. Capítulo 7, verso número 11. Ahí. Mira, dice: terminó pues Salomón. ¿Qué terminó? La casa de Jehová. Salomón estaba edificando la casa de Jehová. Dice, terminó
de edificar la casa, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperar. Verso número 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído ¿qué? Tu oración, y he elegido para mí este lugar. Diga conmigo, este lugar. ¿Tu casa? Yo pregunto, ¿Dios eligió tu casa? Este lugar, la casa de Jehová. Este lugar. ¿Dónde tenemos que congregarnos? ¿En mi casa? No está mal hacer una reunión en tu casa, pero el Señor dice que eligió un lugar en específico. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso número 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Verso 14, ahora sí dice: si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillarse? Falta tantico. ¿Qué es humillarse? ¿Insultarse? No. ¿Qué es humillarse? Despojarse, decir: Señor, que no sea lo que yo quiera. Señor, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Tú le has dicho alguna vez eso a Dios? Pues déjame decirte algo, mi hermano. Si tú te has humillado ante la presencia de Dios y le has dicho: Señor, aquí estoy, soy todo tuyo, siervo tuyo soy. El Señor ha puesto dones y talentos en tus manos. ¿Dónde están? El Señor ha puesto ministerio en algunos. ¿Dónde está? El Señor tiene llamado para algunos. El Señor tiene propósito con todos. ¿Dónde está ese propósito? ¿Sabes qué ha pasado? Lo hemos invalidado. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero vamos a nuestras anchas. Y por eso dice el Señor: si se humillara mi pueblo, si mi pueblo reconociera nuevamente que yo soy su Dios, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, oiga, si dejasen los consejos de hombres y se volvieren a mi palabra, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Verso número 15. Ahora estarán abiertos mis ojos, ¿y qué? Y atentos mis oídos a la oración. ¿Dónde? En este lugar. Si se humillare mi pueblo. Si nos convertimos, mi hermano, de esos consejos de hombres, si eso que tú sabes que está mal, porque yo no puedo venir a decirte: tú estás haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto, y tampoco te estoy diciendo que vengas y me preguntes si esto y esto y esto y esto está bien o está mal. Tú lo sabes, tú lo sabes. Tú sabes qué es lo que Dios dice que está bien y que está mal. Y por eso dice que todas las cosas me son lícitas. Diga conmigo: todas las cosas. Dígalo conmigo: todas las cosas me son lícitas. O sea, me son permitidas. ¿Tú quieres ir y hacer? Ve, hazlo. ¿Tú quieres actuar así? Hazlo. Pero no todas me convienen, dice el Señor. Entonces yo te digo, mi hermano, tú quieres seguir invalidando la palabra de Dios, hazlo porque estás en tu libertad. Y aquí nadie te va a juzgar. Pero eso que estás haciendo te conviene. Cuando venga el Señor por tu iglesia, ¿qué le vamos a decir? Señor, yo predicaba, yo oraba, yo profetizaba. Es más, tenemos una semana de ayuno y oración. ¿Cuántos vamos a invalidar la palabra? Con excusas. Por el frío. Cuando no hace frío, por el calor. Cuando no hace calor, porque llueve. Cuando no llueve, porque estoy cansado. Invalidamos la palabra. Tan fácil, mi hermano, es tan fácil caer en este error. Es tan fácil, pero nos dejamos llevar.
Dice el Señor, si te convirtieres de esos malos caminos que hemos tomado, de esas actuaciones que a veces son como tan insignificantes que uno dice, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer esto, que hacer lo otro? Todo te es lícito, mi hermano, pero mira, ¿qué te conviene en relación con tu Dios? Amén. Y volvámonos a la presencia de Dios.